De junio, la otra agenda, nos vamos al Mundial, eso es lo importante, sigamos hablando de que Ecuador ya clasificó, es una de las 3 selecciones de Sudamérica clasificadas al Mundial y hasta ahora clasificamos en segundo lugar, lo cual es un orgullo. A mí, como he vivido todas las eliminaciones, las clasificaciones al Mundial, me llena de orgullo seguir diciendo que clasificamos. Ya muchas agencias de viajes empezaron a vender paquetes, y lo que tiene que hacer el seleccionado es sacar a los paquetes. Así es. Yanela, buenas tardes. Cuénteme qué tenemos hoy. Así es, Guillermo, nos vamos al Mundial y como se los he venido diciendo, hay que alistar ese pasaporte y también la visa, si es que no la tiene, si es que todavía no la ha renovado, por supuesto, ya comience a hacer los respectivos papeleos. Ahora bien, ya nos siguió en redes sociales. Si no nos ha seguido todavía, justamente las vamos a dejar en pantalla. Mi querida Nati, muchas gracias. Ella siempre está pendiente en los controles. Ahí está, nos puede seguir a través de cada una de estas plataformas para que usted se mantenga informado. Y Guillermo, déjeme contarle algo. Hoy aquí en la otra agenda estaremos hablando de un par de temas internacionales. Cuénteme qué tenemos esta mañana. Desgraciadamente sé dónde vamos a empezar. Un avión en India se estrelló. 200 y pico de personas, entre ellos hindúes, ingleses, portugueses y canadienses, tuvieron un accidente, pero cuénteme más. Así es, justamente refiriéndonos a ese accidente aéreo en la India, 204 cadáveres han sido encontrados después del accidente de un avión que había despegado rumbo a Londres. Al menos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense viajaban en el vuelo de esta aerolínea comercial. Una verdadera tragedia. Así es. ¿Sabe qué? Lo más impresionante es que hubo un solo sobreviviente, un británico, que dijo que había durado 30 segundos todo, desde que despegaron sintieron un sonido y el avión se estrelló. Dijo, todo pasó muy rápido. Dios mío, hay veces que cuando te toca y cuando no es para ti, no es para ti definitivamente. Y sin duda alguna este sobreviviente tendrá mucho que hablar y mucho también que decirle al mundo después de esta situación que vivió. Ahora bien, vámonos con un sondeo ciudadano, Guillermo, porque justamente y también nosotros estamos tocando temas de coyuntura. Salió parte del equipo digital de Altavoz a las calles de Guayaquil a preguntarle a cada uno de los ciudadanos y más o menos a los que nos querían hablar también, así que tiene que estar prevenido porque en cualquier momento usted también le puede llegar esa pregunta. En esta ocasión nosotros tomamos la siguiente cuestión. ¿De pronto usted considera que los menores de edad deberían de ser juzgados como adultos? Veamos. ¿Usted cree que los menores de edad que cometen algún delito deberían ser juzgados como adultos? Bueno, en otros países más adelantados ya esa ley está en vigencia. Yo considero que sería algo muy apropiado en el momento en que hoy en día vive Ecuador. Justamente el día de ayer hubieron 8 personas asesinadas. Entonces, existe también un problema, la puerta giratoria. Acá las autoridades, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, hacen, pero lamentablemente, no todos, pero hay mucha corrupción, entonces salen muy rápido. ¿Usted cree que los menores de edad que cometen algún delito deberían ser juzgados como adultos? Bueno, si son mentalmente conscientes de lo que están haciendo, claro que sí. Hay niños sicarios que son de 16, 17 años que matan jueces, fiscales. Sí. ¿Por qué? Porque la juventud ya está muy dañada y están usando a los menores para delinquir. Entonces es mejor que pongan leyes más fuertes para que los niños igual sean sancionados. No. ¿Por qué no? Porque son menores de edad, te falta todavía experiencia. Sí, creo que sí. ¿Por qué? Si tienen ellos la facultad por la Constitución para votar
pueden así mismo ser juzgados. La verdad que la criminalidad es un lastre en la ciudad, en el país. Claro que sí. ¿Por qué? Para que aprendan pues a respetar y a ver a la gente que no son animales para matarlos. ¿Cree que Ecuador necesita una ley para esto? Una ley fuerte para que así enmienden y no cometan tanto error. Claro que es que porque están cometiendo un delito de un adulto, y no creo que no estén en su sentido como para que no se lo puedan juzgar de la misma manera, si no, no van a aprender. Se necesita una ley que regule precisamente eso y que los menores tengan miedo de sus actos, de sus consecuencias, y que sepan que tienen consecuencias. Son tan peligrosos ellos, deberían de ser juzgados también como adultos. Y mañana debe comparecer ante su audiencia el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Yanela hizo un reportaje al respecto, veámoslo. Viernes 13 para el alcalde de Guayaquil. Quédate y te cuento por qué podría hacerlo. La audiencia preparatoria del caso AAA, sí, ese proceso legal, por presunto tráfico de combustible en el que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figuraba como uno de los procesados, arrancará este viernes. La diligencia se desarrollará de forma presencial el 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio a las 9 de la mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito. Álvarez y otros 16 ciudadanos y 6 empresas se enfrentan a acusaciones de formar parte de una red estructurada para almacenar, envasar, comercializar o distribuir ilegalmente productos derivados de hidrocarburos como el diésel subsidiado. Recordemos que la Fiscalía inició el proceso tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en julio de 2024. Y desde ese entonces algunas audiencias se han suspendido por diferentes motivos. ¿Y tú qué crees que ocurrirá? Te leemos en los comentarios. Nos vamos al primer corte. Ya regresamos con nuestro primer entrevistado del día. Una entrevista interesante, sobre todo para los que están migrando o piensan migrar a España. Ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen.
Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Bien amigos, empezamos. Gracias por seguir aquí en La Otra Agenda y estaremos hablando de este nuevo reglamento de extranjería en España y para esto tenemos conectado vía Zoom a Walter Vivanco. Él es especialista en extranjería. Así es, el ecuatoriano tiene una relación muy larga con la migración. Ir a otros países en busca de tiempos mejores es lo que el ecuatoriano ha hecho y esas remesas que nos envían a este país, por lo menos han ayudado a muchas familias a crecer, a tener un futuro mejor, a niños a ir a la escuela, a la universidad. Y al final del caso, el ecuatoriano siempre quiere regresar a su tierra. Hace pocos días nos enterábamos que hubo un cambio en el reglamento de extranjería en España específicamente. Y para eso, como decía Yanela, tenemos a Walter Vivanco. Walter, buenas tardes y gracias por estar en La Otra Agenda. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo desde Sevilla. ¿Cómo le va? Bailando sevillana, muy bien. Oiga, cuénteme un poquito, ¿cuáles han sido los cambios más importantes de este nuevo reglamento de extranjería en España y en qué le puede beneficiar eso a los ecuatorianos? Bueno, podríamos decir que a los inmigrantes en general, lamentablemente los ecuatorianos tenemos un flujo migratorio muy reducido desde que se impuso a cuentagotas y la verdad que los ecuatorianos como tal, muy poco beneficio en ese sentido. Pero sí, las nuevas reformas al reglamento de la ley de extranjería que el gobierno ha tenido el acierto de alguna forma para favorecer y poder regularizar alrededor de 1 millón de inmigrantes se estima, con el nuevo arraigo social, el arraigo familiar, el arraigo socioformativo, arraigo sociolaboral, un arraigo de segunda oportunidad, esto para las personas que han tenido su permiso de residencia y por algún motivo, por falta de cotización a la seguridad social o por algún otro aspecto, lo haya perdido, tiene nuevamente la posibilidad de recuperar esa situación legal en territorio español. Creemos que los colectivos que más van a beneficiar del mismo son los venidos de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia y Perú. Este último es el que más crece en los últimos meses debido también a una ola de violencia que por lo visto azota este país. Cuénteme algo, Walter. Los ecuatorianos, ¿cómo quedamos? Sí, somos un país que ha migrado desde hace muchos años a España. Hay algunos, las cifras que yo siempre escucho me parecen muy pocas a la realidad. Pero le pregunto, a los ecuatorianos, ¿cómo nos beneficia y si nos beneficia esta ley? Beneficia a los familiares, beneficia a los que tenemos hijos menores de 26 años, por ejemplo, que se puede hacer una reagrupación en destino, nada más con demostrar que eres el padre, por así decirlo. Pero que en un aspecto de necesidad que tiene la población ecuatoriana de salir a otro país y que mejor si pudiera ser a España, la tenemos bastante complicado, a menos que sea a través de un
contrato de trabajo en destino por alguna de las áreas de difícil cobertura, eso sí existe la posibilidad, pero es bastante complicado conseguir empresas que puedan hacer contratos así individualmente. Por ejemplo, ahora mismo, aquí hasta nuestro despacho acuden empresarios de transporte. Por ejemplo, hace falta al menos, ahora mismo, si tuviéramos 100 compatriotas ecuatorianos que quieran viajar y que tengan el carnet de conducir, les podrían hacer un contrato en destino. Walter, qué gusto poder conversar con usted justamente de todos los aspectos que nos está contando, pero vamos a algo más allá. La ministra de Inclusión de España indica que incorporar a los migrantes, esto podría garantizar un estado de bienestar. ¿Hasta qué punto le beneficia a España poder regularizar la situación migratoria de varios, no solo ecuatorianos, que tomamos en cuenta también es una de las comunidades más grandes de migrantes en España, sino también de otros? Es un beneficio enorme para los ingresos, sobre todo para potenciar el pago de las pensiones. Hay que tener en cuenta que España es un país donde la población está cada vez más envejecida y la poca natalidad, cada vez hay menos natalidad. Los inmigrantes venimos a fortalecer tanto en lo que tiene que ver a la natalidad y al incremento en los ingresos a través de la alta seguridad social. Por eso considero que el gobierno ha sido inteligente en ese sentido, de ver que regulariza a más ciudadanos, salen de la clandestinidad, salen del trabajo sumergido y también de trabajos precarios, y el permitir que tengan todos los derechos fortalece la economía del país incluso. Walter, ahora para también que usted le aclare a los que nos están escuchando aquí a través de la señal de La Otra Agenda, explíquenos bien cómo es esto del arraigo, porque ahora hay 5 formas que usted lo mencionaba hace un minuto, justamente en la pregunta de Guillermo, y así también que ya no va a ser necesario estar 3 años en el territorio español, sino ahora 2. Explíquenos bien, por si acaso si hay alguien que esté interesado. Bueno, y tengo que decir que a los 20 años se ha dado una situación que le habíamos pedido en el año 2005. Tuve la suerte de presidir el colectivo más numeroso, era los ecuatorianos en ese entonces, y creamos la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. Y mi firma, como representante del colectivo más numeroso, se quitó la vigencia el pasado 20 de mayo. En la regularización que hubo en el 2005 se acordó, los sindicatos pedían que sea, el gobierno pedía que sean 5 años para acogerse a un proceso de arraigo social. Nosotros reivindicábamos que sean 2 años, el colectivo de inmigrantes, y los sindicatos mediaron para que queden los 3 años. Esto se ha reducido. A partir del 20 de mayo, el arraigo social se lleva a los 2 años, y lo bueno que también en la contratación no necesariamente tiene que ser un contrato de 8 horas diarias, sino únicamente de 4. Eso va a favorecer bastante porque las empresas van a tener que cumplir con menos requisitos que hasta antes del 20 de mayo tenían que hacerlo, sobre todo en las declaraciones económicas. La verdad es que los migrantes son una fuerza de un país, son la fuerza, aunque muchos presidentes como el señor Trump no lo piense así, pero somos la mano de obra barata en la mayoría de los casos y eso es malo, pero somos una fuerza que lleva adelante un país. Cuéntenme algo, ¿dónde lo pueden ubicar a usted si quieren asesoría? Nosotros estamos situados en la ciudad de Sevilla, al sur de España, en la capital de Andalucía, en la calle Playa de Rota 13, Macarena, un barrio pero muy latino desde hace mucho tiempo. Mira, los latinos siempre llevando adelante. ¡Qué maravilla! Walter, para finalizar, con esta regularización se puede proteger o blindar a los migrantes de que de pronto no sufran alguna explotación laboral y que también se les brinde toda la asesoría y la seguridad jurídica que ellos van a necesitar.
Bueno, por supuesto, para eso están, bueno, también hay que tener en cuenta que hay despachos privados, también hay ONGs que brindan un trabajo bastante efectivo para orientar a los ciudadanos que así lo necesitan. Y en el caso particular nuestro, en el despacho Vivanco y Asociados, tenemos siempre el placer de servirles de la mejor forma y, por supuesto, colaborar en ese arraigo y en esa legalización tan ansiada, tan deseada para tener sus papeles. Así es, esperemos que nuestros amigos migrantes que estén viendo este reportaje, esta conversación, esta entrevista, lo llamen, lo busquen, porque la verdad es que, como digo siempre, los migrantes son la fuerza. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la tarde de hoy, la noche para usted. Un abrazo. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos y que siga adelante la otra agenda. Gracias, muy amable. Nos vamos al corte, regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Bien amigos, continuamos aquí en la otra agenda y Guillermo, qué honor poder compartir con esta invitada porque ella es politóloga y estaremos hablando los resultados del primer mes de la asamblea. Tenemos el gusto de poder compartir aquí en el set con Andrea Endara. Amiga de la casa, hemos tenido algunas entrevistas, no es la primera vez, la primera en este medio y me da gusto tenerla aquí. Andrea, la asamblea está por fin sintiendo que apoya al Ejecutivo. No teníamos una asamblea
que tenía tanta fuerza con el Ejecutivo desde hace mucho tiempo. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Algunos pueden temer, otros no. Yo lo que siento es que si el gobierno necesita una asamblea para poder cumplir, lo está teniendo. La que no lo está teniendo fácil es la bancada de la oposición. Vimos a un señor asambleísta que lo echaron a patadas por no haber votado como el partido decía. Pero, hombre, ustedes no están en nada y la gente necesita ver que los mandantes necesitan ver que los asambleístas piensan en Ecuador. Andrea, ¿esto va a seguir para el RC? ¿La RC va a seguir desgranándose? Gente, ¿cómo se llama el otro grupo? La bancada de la gente. La bancada de la gente, ¿en dónde va a terminar? Hay jóvenes como Raúl Chávez y como Estrada, que tal vez estén pensando en el Ecuador. Cuéntame. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Yanela, Guillermo, qué gusto estar aquí en Altavoz. A ver, creo que estamos en una especie de gris entre lo que pasó en la asamblea inicial, en la primera asamblea nacional que tuvimos cuando RC tenía plenos poderes y cooptaba todo el poder, y de acuerdo a lo que nos dice ADN, nuevos aires para el Ecuador. ¿Y por qué te hago como in-between? Porque tenemos una situación similar a esta primera asamblea donde todas las autoridades de control, todas las autoridades de la asamblea le pertenecían al partido de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En la posesión del presidente Daniel Noboa, el presidente Olsen dijo que, nos dio a entender básicamente que la asamblea iba a ser la que cumpla los sueños del gobierno. Entonces, es la que está ejecutando todas este tipo de normas que está enviando Daniel Noboa. Ahora, RC, ¿qué pasa con RC? RC ha perdido un poco la viada, ha perdido el rumbo porque se niega a reinventarse, se niega a cambiar la perspectiva, a entender que el contexto durante el que ellos gobernaron durante muchísimo tiempo y tuvieron el poder ya no es el mismo. O sea, Ecuador es otro en todos los ámbitos económicos, sociales, de seguridad y sobre todo políticos. Entonces, en ese sentido, mientras la cúpula, la mesa chica no se reinvente y algunos no den un paso al costado, vamos a seguir viendo cómo la RC se debilita y algunas personas van a salir de la RC y vamos a ver pues qué pasa con esta bancada de la gente, si decide convertirse, como en teoría representan a Reto, que entró en alianza, deciden convertirse en esta bancada bisagra, en esta renovación de la RC, que siguen en estos postulados sociales, pero no tan extremos y más conscientes de lo que necesita la gente, como dice su nombre. Andrea, Rafael Correa, ¿qué debe hacer para que Revolución Ciudadana vuelva a coger fuerza? Y es que puede. Yo creo que Rafael Correa debe dar un paso al costado. Rafael Correa lleva más de 10 años fuera de este país, no sabe qué es lo que vive, lo que siente el ecuatoriano de a pie, que se le meten a la casa, que justamente ayer, como para llevarlo más a nuestra ciudadanía, ayer la señora que limpia en mi casa me decía, niña, en la esquina de mi casa empezaron a vender drogas. La señora de 2 cuadras más allá se tuvo que ir porque le dijeron que si no se unía o se casaba con el narco, entonces le iban a matar a la hija y tuvo que escapar del país. Entonces, ante esta situación que obviamente Rafael Correa no la vive, no la siente, no la escucha porque está a kilómetros de distancia, eso hace que pierda esa sensibilidad y ese contacto con la gente y por lo tanto se queda en lo que él hizo en su momento, en lo que él piensa que puede estar pasando, que es completamente alejado de la realidad y por lo tanto no puede guiar al partido de la manera correcta. Andrea, hay 3 menos ya en las filas de la RC. ¿Podrían seguirse restando? ¿Cuál sería el futuro que le espera si siguen tal cual y no siguen esas recomendaciones? Bueno, el partido ha sido claro, la dirigencia del partido ha sido claro, si no votas como lo dice la dirigencia, entonces estás fuera. Y estos asambleístas que tienen que están en la disyuntiva de votar con el partido o votar en cuanto a su conciencia y a lo que la gente que lo eligió necesita o piensa que necesita, porque hay como 2 cosas diferentes que hay que analizar, entonces es posible que sí salgan de las filas, ellos solo se desafilien o sean expulsados también, creen una nueva bancada,
o como te decía hace un momento, esta bancada de la gente decida ser esta bancada bisagra que unifique a los que no votan 100% con el partido, pero tienen estos ideales y valores de los inicios de la RC, que es lo que los marcan y los definen. Apelaron la presidencia de Nils Olsen y también como respuesta el presidente de la Asamblea les dijo, bueno, hay que trabajar el sábado, hay que trabajar y si usted no trabaja y si usted llega tarde o si usted falta, multa. ¿Cómo ve este proceso, este sistema de asistencias, tienes que trabajar o te tienes que comprometer por tu país sí o sí porque si no multa y no está bien? Bueno, esto ya estaba normado, esto ya existía, simplemente no se lo aplicaba o más que no se lo aplicaba del todo, no lo conocíamos nosotros los ciudadanos. Y tampoco esos asambleístas. Estaban dentro de los procesos, pero quizás quienes estaban a cargo del área de talento humano no los hacían cumplir, entonces había esta posibilidad de que lleguen tarde o que no vengan. Entonces, el hecho de obligarlos a trabajar cuando se tiene esta perspectiva o esta percepción, de que el asambleísta va cuando quiere y realmente no legisla y no trabaja por sus representados, que para eso fueron elegidos, entonces es una forma como de coercionar, uno, que vaya a pesar de que vote en contra, y dos, que a la larga trate de alinearse a los intereses del gobierno y de quien está dirigiendo la asamblea. La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que Rafael Correa tiene que retirarse. Dicen que los líderes no se retiran, hay que retirarlos. Pero veamos si esto es así. Si un Rafael Correa decide dar por el bien de su partido un paso escortado, no lo dudo. Pero bueno, Andrea, hay un ambiente. Y ¿sabes qué? La última vez que vi una entrevista me emocionó tanto, tengo que reconocerlo, fue cuando en Teleamazonas entrevistaron a Ricardo Patín. Y Milton Pérez le dice, ¿qué se siente? ¿Qué deben estar sintiendo los correístas en la asamblea hoy en día? Cuéntame. A ver, es que volvamos justamente a esa entrevista. Le dice, ¿qué se siente? Porque Ricardo Patiño hablaba de la democracia y que se está vulnerando la democracia. Y por supuesto que sí se está vulnerando la democracia, porque recordemos que la democracia es el gobierno de la mayoría sin desmedro de la minoría. Entonces, ahora que RC es minoría, debería igual tener voz, que cada vez se la está escuchando menos y se le está dando menos espacio, que es exactamente lo que ellos hacían cuando estaban en esa posición de poder. Entonces, en ese sentido, como te decía, ellos tienen que reinventarse, tienen que buscar espacios, si no es a través de la asamblea, como directamente en sus curules, presentar informes dentro de sus comisiones, que aunque no las lideran, a excepción de dos, sí pueden tener mayor accionar dentro de esas comisiones, hacer propuestas de ley, pero también que sean propuestas de ley articuladas con lo que se necesita, y no lanzar Fundación Ciudadanía y Desarrollo desciende de su observatorio legislativo, que hay proyectos de ley de cambio un artículo, cambio el otro. Entonces, claro, ellos decían antes, sí, yo hice tantos proyectos de ley, pero a la larga quedaron ahí y no son suficientes. Entonces, tratar de agilitar los procesos, que como vemos esta asamblea que está siendo mucho más ágil, sobre todo porque tiene una bancada fuerte a través de alianzas un poco débiles, entonces eso es interesante, pero que está sacando adelante los procesos, que ellos se apersonen de un proceso, que lo hagan conocer a la ciudadanía, para que así las autoridades de la asamblea, aunque quizás no le quieren dar ese espacio, por presión ciudadana tengan que dárselo. Pensemos en la ley de inteligencia. Esa ley no es del gobierno, no la mandó el gobierno. Esa ley es de 2018 y fue presentada por el correísmo. Solo que actualmente, dadas las circunstancias, es ADN quien ha abanderado este proyecto de ley. Algo así, quizás para reinventarse y poder tener otra vez espacio en los medios y en lo que necesita la ciudadanía, debería ser la RC. Andrea, y hablando también de estos líderes que deben dar un paso al costado, y en esos nombres no consta de pronto Leonidas Issa, porque si recordamos las últimas votaciones en el Pleno, 6 de los 9 de Pachacutic están como que votando a favor de ADN. A ver, nosotros estamos viendo ya justamente desde que Leonidas Issa se consolida como el líder de la CONAIE y luego pues el candidato de Pachacutic, un quiebre entre las bases indígenas y lo que quiere pues la autoridad, entiéndase, Leonidas Issa. Entonces, en ese sentido,
yo te diría que si él no sale por voluntad propia en las próximas elecciones de la CONAIE, probablemente a él lo saquen porque no está respondiendo a los intereses de la CONAIE, y la CONAIE siempre ha trabajado de manera cohesionada. Entonces, esta falta de cohesión que estamos viendo ahora, tarde o temprano, va a lograr en que él tenga que dar, quiera o no, un paso al costado. Yo no sé si tú te acuerdas, Andrea, en las últimas elecciones, en el último debate, Leonidas Issa hizo un comentario que hasta ahora nadie le ha pedido explicaciones. Él habló que había usado $200 millones para las calles cuando incendiaron Quito. Pero es que él ya podía hablar de eso sin ningún problema porque ya había sido indultado. Entonces ya nadie le puede reclamar, y quizás por eso lo dijo con tanta libertad. Y eso ¿Pero de dónde sacas $200 millones para eso? No, eso hay que preguntarle al señor Issa. Por eso. Eso hay que preguntarle al señor Issa porque ni tú ni yo lo sabemos. Pero esas disyuntivas y estos cuestionamientos, tenemos que, las bases de la CONAIE tienen que solicitárselo a él y tomar una decisión. Andrea Endara, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en La Otra Agenda. Un placer tenerte por primera vez aquí. Esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Un gusto siempre. Muchas gracias, Andrea. Andrea Endara estuvo aquí hablando de la asamblea, de lo que está pasando, las leyes, el señor Issa, sus $200 millones y algunas cosas más. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos.
Amigos, último bloque de entrevistas, pero antes de dar paso a este entrevistado y también el tema, síganos en redes sociales, vamos a dejar en pantalla cada una de las plataformas para que usted ahí se informe, para que tenga un mayor contexto, actualizaciones de estas noticias que estamos tocando, estas noticias internacionales, que también es importante que usted conozca y sepa y se entere, pero nosotros estamos actualizando la información 24/7. Ahora sí, y precisamente, ¿qué tema internacional vamos a tocar? Migrantes y las protestas en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y para eso tenemos conectado mediante vía Zoom al abogado Andrés Echavarría. Así es, al abogado ya lo conozco, hemos hablado muchísimas veces, pero hay muchos mitos que se están creando y mucha preocupación, sobre todo en los migrantes y hasta en los turistas. Entonces, lo primero que le voy a preguntar al abogado es, abogado, ¿debemos los turistas que vamos a Estados Unidos, que tenemos visa, ir con el pasaporte en el bolsillo, tal cual? Buenas tardes. Hola Guillermo, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Bueno, efectivamente, estamos en un clima de una política restrictiva en los procesos migratorios de Estados Unidos, esta plataforma, y son las medidas que están tomando. Están abordando un tema muy importante que es la inmigración irregular en Estados Unidos y las consecuencias negativas de eso, con lo cual las medidas que se están tomando afectan a personas que están en Estados Unidos con visas temporarias, como pueden ser visas de turismo y negocios, personas que están con visas de estudiante y también personas que están con otro tipo de visas temporarias, como pueden ser visas de inversionista y demás. Definitivamente es un momento para observar y cumplir todas las normas migratorias de Estados Unidos, tanto al momento de solicitar una visa, ir a una entrevista consular, entrar a Estados Unidos y desarrollar las actividades lícitas que va a desarrollar una persona dentro de Estados Unidos, según estén permitidas por la categoría de visa que tenga. Una visa de turista permite hacer turismo y negocios, con lo cual es importante en este momento llevar identificación. No es necesario llevar el pasaporte en el bolsillo, pero sí tener algún tipo de identificación para, en caso de que la persona, el extranjero, se encuentre en una situación donde haya una auditoría o chequeo por una agencia o un organismo de Estados Unidos, como puede ser ICE o CBP, esté listo para acreditar su identidad y estatus migratorio. Abogado, como le decía, hay muchos mitos, muchas cosas que se escuchan, la gente está muy preocupada. Escuchaba yo en una entrevista esta mañana que ya están llegando a las 3.000 redadas y lo están haciendo en lugares que antes no se hacían, afuera de las cortes, esperando a la gente, afuera de restaurantes donde saben que la mano de obra es latina. Me imagino que las granjas no tendrán mucha gente en estos momentos porque los latinos deben estar asustados. Pero más allá de eso, se ha escuchado, y lo he leído en algunos medios ya estadounidenses, la preocupación por la baja del turismo y lo que se puede venir para el Mundial 2026, que muchos partidos se jugarán en Estados Unidos. Se ha hablado ya que estarán también en los partidos esta fuerza que lo que hace es arrestar a los indocumentados. ¿Qué opinión le merece y a dónde vamos con este tema? Bien, hay diferentes organismos que en Estados Unidos ejercen el control migratorio según les da ese mandato la ley migratoria. Uno de ellos es ICE, el otro es CBP. Ellos tienen la facultad de encontrar, identificar y asistir a lugares donde se puedan hacer auditorías, inclusive puede ser en lugares públicos o en lugares privados. Se puede asistir a empresas para chequear que los empleados estén con sus correspondientes visas de trabajo. Y esa actividad de control migratorio y control de permanencia se ha incrementado. Con lo cual, eso está sucediendo, va a seguir sucediendo. Lo importante es saber que los empleadores que tienen a todos sus empleados con el correcto cumplimiento de la normativa, que incluye principalmente el formulario I-9, que obliga a los empleadores a tener personas que sean ciudadanos americanos o residentes permanentes o personas con una visa temporaria con habilitación para trabajar, ellos van a estar bien, no van a tener ningún problema. Tampoco ninguna persona que esté en estatus regular y que está haciendo una actividad permitida por ese estatus tiene nada de qué preocuparse. Definitivamente hay una política de mayor escrutinio tanto en el proceso de solicitud de visas
cuando se solicitan las visas consulares, en este momento se están sometiendo a un mayor escrutinio, ya lo anunció oficialmente el Poder Ejecutivo, el Departamento de Estado. En algunos países donde hay consulados de Estados Unidos que procesan visas, la tasa de aprobación de visa puede estar disminuida un poco. Y el principal objetivo de los funcionarios en este momento es detectar fraudes, detectar personas que no son realmente turistas, sino que tienen intereses de quedarse en Estados Unidos en forma irregular o de hacer actividades que no están permitidas. Entonces, esa es la preocupación principal y sobre eso están actuando. Definitivamente hay ahora un flujo importante de turismo por motivo de todos los eventos deportivos que va a haber en Estados Unidos. Tenemos, en Miami tenemos la Fórmula 1, los torneos de golf, el Mundial de Clubes que empieza la semana que viene, el Mundial de Selecciones. Entonces, todos estos eventos son siempre un gran foco de atracción para audiencia principalmente de Latinoamérica, ¿no? Y Estados Unidos recibe un gran flujo de turistas todos los años por diferentes motivos y quizás si hay un escrutinio mayor sobre los procesamientos de visas de turista, va a haber un número inferior de personas que puedan acceder a esa visa y eso se verá en las estadísticas que provea el Departamento de Estado. Pero sí, hoy estamos en un momento donde la política del gobierno es un control más severo de todas las situaciones en las que puedan estar en infracción de una visa o una actividad permitida por una visa. Abogado, y precisamente estas medidas que ahora son mucho más fuertes no solamente está provocando que Los Ángeles esté viviendo todos estos problemas, ¿no?, en sus calles, sino que también se haya declarado un toque de queda, que no sabemos si hasta qué punto se pueda repetir. La alcaldesa de Los Ángeles también lo dijo, ¿no?, que los migrantes mueven la economía local. Pero ya tomando en cuenta todo esto que está pasando, todo lo que se está generando, más los eventos que se vienen en Estados Unidos, ¿qué es lo que debería hacer en cuanto a políticas migratorias? De pronto ser más flexibles, de pronto brindar una quizás otra alternativa a los migrantes que han salido a las calles a reclamar y alzar su voz. Bien, las protestas que estamos viendo en las calles tienen que ver con que diferentes grupos tienen diferentes opiniones sobre cuál debería ser la política migratoria. Las políticas migratorias son puntos controvertidos siempre, son temas de campaña donde hay opiniones de un lado y del otro. Hay sectores que tienen la visión de que las visas de trabajo, por ejemplo, afectan puestos de trabajo de ciudadano americano, entonces deberían ser vistas con una política restrictiva. Hay otras tesituras que indican que las visas de trabajo o cualquier tipo de inmigración tiene un impacto en el agregado global de la economía positivo, por más que se pueda restringir o limitar un puesto de trabajo para un ciudadano americano. Dicen que es positivo que vengan más inmigrantes porque generan empleo, atraen talento, generan valor. Las empresas americanas a veces no tienen suficientes empleados para cubrir determinados puestos como en el sector de tecnología y demás, que los ayuda a competir globalmente. Todos los empleados que están en Estados Unidos con visas de trabajo pagan tasas de solicitud, traen a sus familias trabajan, se convierten en personas productivas de la economía, pagan impuestos. Y por otro lado, también están los riesgos de la inmigración, porque no hay que perder de vista que cuando un país deja ingresar con pocas restricciones personas de diferentes países, se está sometiendo a riesgos de seguridad nacional, de terrorismo, de lavado de dinero, de narcotráfico. Esos son preocupaciones legítimas que tiene que tener un gobierno y esto se ha incrementado desde la época de los ataques terroristas del 9/11. Las personas que hicieron esos ataques habían entrado a Estados Unidos con visa de estudiante, por eso a partir de ahí se implementaron muchas salvaguardas y controles sobre esas visas. Lo cierto es que las políticas migratorias, cuando se aplican estrictamente, a veces generan que personas que quizás pudieran legítimamente tener una visa se ven sin la posibilidad de hacerlo. De hecho, hoy en día está habiendo un gran control de las visas de estudiante. Se han suspendido turnos para visas de estudiantes, de estudiantes internacionales que van a asistir a
universidades en Estados Unidos, que pagan lo que se llama full tuition, que es la matrícula completa, que es la principal fuente de ingreso para las universidades de Estados Unidos. Es una buena porción del PBI, la actividad de estudiantes internacionales que asisten a las universidades de Estados Unidos, que son consideradas las mejores del mundo, con lo cual, como verán, es un tema con muchas aristas, muchas perspectivas. Es difícil encontrar un punto equilibrado donde se llegue a una situación justa para todos, pero este gobierno está tomando medidas que generan que algunos grupos efectúen protestas. Y bueno, son actividades políticas que tienen que ver con las opiniones de cada grupo. Y generan incomodidad también, abogado, y precisamente a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, él se refería a esos migrantes que salen a las calles de Los Ángeles a alzar su voz como animales y también como enemigos extranjeros. Sí, dos adjetivos o quizás dos formas de llamarlos un poco delicado, ¿no? Sensible, y tras eso sumar la incomodidad que ellos están viviendo. ¿No considera que esto es hacer el incendio aún más grande en vez de buscar un consenso en la política migratoria y tomar acciones que beneficien a los estadounidenses, a los residentes, pero también no ser tan duros con estos migrantes? Porque recordemos, y así como también cité hace unos minutos a la alcaldesa de Los Ángeles, que los migrantes mueven la economía. La dureza o falta de dureza que vaya a implementar el Poder Ejecutivo tiene que ver con la política que ellos quieran implementar en este momento, y esas facultades están en cabeza del presidente, que es el que detenta el Poder Ejecutivo, y están respondiendo, yo creo, a un mandato que tienen desde sus bases y que fue el mandato popular. Eligieron un gobierno que ha tenido en su plataforma una política restrictiva de la inmigración. Respecto a los comentarios del presidente, si son positivos o negativos, no puedo opinar porque sería una opinión política o sería un análisis político que no es mi área de expertise. Yo puedo hablar desde el punto de vista jurídico, y en cuanto al punto de vista jurídico, el Poder Ejecutivo tiene las atribuciones que detenta para delinear la política migratoria. Hay algunas regulaciones que pueden llegar a tener bases para ser declaradas inconstitucionales. De hecho, allá hay algunos movimientos donde algunas de las medidas y los decretos que tratan materia migratoria se han desafiado en cortes de Estados Unidos, y algunas cortes han fallado en contra. Y bueno, todos esos procesos jurídicos van a llegar en algún momento quizás a la Corte Suprema, y la Corte Suprema decidirá, por ejemplo, la medida que restringe la obtención de la ciudadanía americana por nacer en el territorio de Estados Unidos. El Poder Ejecutivo emitió una restricción en ese sentido que ahora va a ser debatida, seguramente va a llegar hasta la Corte Suprema. Luego, la restricción de viaje que hay para 12 países actualmente, donde directamente algunos no pueden entrar a Estados Unidos, algunos pueden solicitar visas, pero bajo forma muy restrictiva. Dentro de esos países, para Latinoamérica, relevantemente está Venezuela y Cuba. Y después hay también otras medidas que el Ejecutivo las implementó y pueden ser debatidas en las Cortes, y vamos a ver qué va a determinar la Corte Suprema en cada caso. Pero bueno, es un debate que tiene argumentos válidos de ambos lados. Bueno, esperemos, abogado, que todo llegue a un buen fin, porque en verdad el nerviosismo en nuestros hermanos migrantes se ve duro. Y algo que me he dado cuenta es que muchos de los que están protestando en Los Ángeles no son migrantes. Los que hacen los saqueos no son migrantes, y termina eso afectando a la imagen de nuestros migrantes. Abogado Echevarría, por favor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un abrazo a la distancia, y cuando venga a Guayaquil nos lo deja saber. Un abrazo. Es un placer, Guillermo. Estaremos ahí pronto. Un saludo a toda la audiencia y el equipo. Gracias. Bueno, nos vamos al último corte de La Otra Agenda. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana.
pero a todo volumen con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz, porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Excelente programa. Hoy día hablamos de migración, hablamos también de lo que a usted le interesa, porque hablamos de ese accidente en la India. El primer mes de la asamblea, Guille, el primer también. mes de la asamblea. Imagínese. Pero déjenme terminar con... Oiga, No, Dios mío. Que como ayer andaba hecha la emperifollada, entonces hoy día ya cree que ya ¿Podemos dejar mis redes también para que me sigan? Por favor, deje sus ¿Qué redes. nivel? No, mentira. Vamos a dejar las redes de Altavoz para que nos siga por ahí. Y bueno, y ahí nos puede también encontrar a todos los periodistas arrobados en algún lugar. Pero también síganos para que usted se entere de las noticias importantes, lo que está ocurriendo a nivel nacional, internacional. Así como Guillermo también lo decía, en este programa tan interesante tocamos temas importantes, tanto internacionales, estas leyes migratorias, lo que va a pasar, bueno, lo que está pasando en España, en Estados Unidos y también en el pleno de la Asamblea en Ecuador. Así es, la Asamblea en el Ecuador. La verdad es que estamos en viernes chiquito, porque el cuerpo lo sabe. Hoy día me imagino que nuestra amiga Yanela se va de farra, No puede ser posible. mientras que uno se queda durmiendo a las 9 de la noche. Nos vemos mañana. Los esperamos aquí en la otra agenda, 4 de la tarde. Chao.